Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar del liderazgo. Esta palabra líder se ha convertido hoy en día en un término muy importante tanto en la academia como en la investigación, en la ciencia y en diferentes proyectos de tipo industrial, de producción, de creación y de innovación. Un líder dentro del discurso contemporáneo de la industria es el jefe de un grupo que lleva a su equipo a realizar proyectos que rompan paradigmas para poder alcanzar metas y superar a los competidores en la producción del mejor objeto, para poder dar el mejor servicio. Y de esta manera, pues, continuar siendo su empresa, su negocio, su organización, su institución, los que van a la vanguardia en su área. Para ello tenemos a 3 consultores de primerísimo lugar en las organizaciones. Ellos son coaches, son asesores, son consultores de diferentes grupos dentro de la industria y de diferentes organizaciones. Ellos son Silvia García, que les voy a hablar un poco de ella. Es una apasionada del desarrollo humano, la enseñanza y el aprendizaje transformador. Es licenciada y maestra por el Tecnológico de Monterrey en Administración. Tiene 20 años de experiencia profesional y se desempeña como facilitadora y coach ejecutiva y de equipos para el desarrollo de habilidades de comunicación, de liderazgo, de equipos y otras actividades que tienen que ver con la interacción social. Genera procesos de aprendizaje transformador para directores, gerentes, jefes, empresarios, y puede trabajar de manera presencial y también virtual. Es la directora general de Actal, que es Consultoría Activando Talento. Bien, a Silvia García le quisiera yo preguntar, con respecto del liderazgo contemporáneo, ¿cómo ha evolucionado el liderazgo empresarial en los distintos escenarios de la historia y qué caracteriza el actual? Hablamos de ya el siglo XXI, en el que líderes y organizaciones están operando a su máxima capacidad. Bien, sí, bueno, primero que nada déjame agradecerte por permitirme estar en tu programa, Araceli. Estoy muy contenta de poder estar pues en este espacio compartiendo. Y para iniciar con la respuesta, pues bueno, recordar que el liderazgo en realidad ha existido de todos los tiempos desde que el hombre está en la tierra y sí ha ido pasando pues por diferentes momentos definitivamente. Teníamos cuando en la época de las cavernas salía con otros a cazar y también cuando se organizaban para la agricultura, una vez que ya habían pues aprendido de todo esto, tenía que surgir un líder y normalmente era el que era el más fuerte porque era así como se lograban las metas. Ya en la antigüedad grecolatina, pues ahí tenemos que había esclavitud y que por lo tanto pues también el poder y la fuerza dominaban, había mucha explotación y esto hacía en consecuencia pues que hubiera realmente poca productividad, ¿no? Ya hablando de la Edad Media, si nos vamos al siglo V y XV, encontramos a estos señores feudales que tenían grandes terrenos en su dominio y ahí vivían y trabajaban pues siervos junto con ellos a quienes pues dominaban realmente y controlaban, manejaban todos sus asuntos relacionados al trabajo. Entonces tampoco no era algo tan productivo. Más adelante, en los siglos XVIII y XIX, cuando surgen las fábricas y la máquina de vapor y algunas otras máquinas, pues tenemos que está la revolución industrial donde los dueños de las fábricas le decían a la gente qué tenían que hacer y realmente no se prestaba mucho para que los empleados opinaran o dieran ideas. Entonces realmente también se vivían en condiciones difíciles para las personas, ¿no? Ya en el siglo XIX se empiezan a hacer estudios acerca del liderazgo
y entonces ahí vemos que pues surgen diferentes teorías, la de los rasgos, la personalidad, después se fue entrando un poco con la cuestión de los comportamientos, y es en el siglo XX cuando a través de la teoría administrativa de Frederick Taylor y la teoría humanista de Elton Mayo, pues empieza a buscar más la efectividad a través de respetar mucho la dignidad humana, valorar el potencial humano y tener pues mayor respeto por las personas, ¿no? Y esto da como resultado un aumento en la efectividad. Ahora, en el siglo XXI nos encontramos en lo que se le conoce como la Revolución 4.0, que está marcada de una gran serie de avances en donde encontramos pues desde luego la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, el Internet de las cosas, los carros autónomos, ¿no? Todo esto es una gran revolución y las personas hemos tenido que aprender a cómo acoplarnos a todo eso. Ahora, ya una vez que nos sucede lo que nos sucede en 2020 con la pandemia, pues encontramos también que los líderes se ven sometidos a tener que trabajar en ambientes muy desafiantes, de mucha incertidumbre y desde luego de muchísimo cambio. Y se marca mucho cómo a través del teletrabajo y este trabajo a distancia virtual que miles y millones de personas tuvieron que acoplarse cuando no lo manejaban de esa manera, pues nos trae nuevas formas de gestionar al personal a nuestro cargo y nuevas formas en que la gente busca cómo trabajar, ¿no? Y hacerlo desde casa y reorganizarse. Y también ha tenido que surgir mucho la resiliencia, la creatividad para poderle dar paso a resolver los problemas actuales. Muchas gracias, Silvia García. Ahora quisiera presentarles a María Torres, quien es directora de MTI Coaching y Consulting. María Torres se dedica a motivar y guiar a directivos y a líderes de empresa para fomentar el cambio hacia una administración eficaz en costos, productividad, desempeño y habilidades interpersonales. Tiene más de 20 años de experiencia en esta rama tan interesante. Antes de empezar, Araceli, quiero agradecerte la invitación que nos has hecho a participar en tu programa. Es un placer para nosotros el acompañarte el día de hoy. Esta pregunta es para ti, María Torres. ¿Qué relevancia tiene el liderazgo personal en un líder empresarial actual? Porque sabemos que muchos de los directivos de las industrias hoy en día son excelentes ingenieros, han sido capacitados en el área que les compete, pero no necesariamente han desarrollado en sí mismos la habilidad de guiar a un equipo hasta el logro de propósitos. Y para responder a tu pregunta, he de mencionar que en la vida de un buen líder no significa solamente que tiene que hacerse cargo de los demás, sino que también debemos de hacernos cargo de nuestra propia vida y poder definir nuestros propios objetivos para lograrlo, para que las personas nos puedan considerar confiables. Y esto lo vamos a lograr si nosotros podemos demostrar un alto nivel de competencia y carácter fuerte, de tal manera que generemos esa confiabilidad con las personas que nos rodean. Y el liderazgo personal es la capacidad que tiene un individuo para motivarse y para guiarse para alcanzar sus propios objetivos, de tal manera que puede desarrollar las habilidades que necesita para lograr su proyecto de vida. Y en esto, pues él lo va a lograr definiendo qué es lo que quiere hacer, cómo quiere que lo vean los demás, qué quiere lograr dentro de 5 años, si las cosas que está haciendo le llevan en el camino correcto, si las decisiones que está tomando le permiten ir en el camino correcto. Y pues hemos de ser muy disciplinados y muy responsables ante las situaciones y hacernos cargo de las consecuencias que tengamos ante algunos errores que podamos cometer en nuestra vida. Y es necesario el trabajar y progresar en nuestro plan de vida de tal manera que
logremos nuestras metas y que estas metas cada vez nosotros nos vayamos pidiendo un desafío nuevo para crecer continuamente ante las situaciones que ya hemos resuelto. Muchas gracias, María. Ahora quiero presentarles a Osvaldo Carmona. Osvaldo Carmona es cofundador y director de Grupo Multiaventura. Ha sido facilitador grupal por más de 14 años. Es un apasionado por la formación y la evolución de equipos humanos a través del diseño y la ejecución de experiencias vivenciales que funcionan como movilizadoras de la cultura y aceleradoras del aprendizaje. Hola Araceli, gracias por tu pregunta y muchísimas gracias sobre todo por la invitación. Osvaldo Carmona, ¿qué características debe tener un equipo de alto desempeño en el entorno actual de la industria? En primer lugar, desde mi punto de vista, en la actualidad, un equipo de alto desempeño no solo es aquel que alcanza los mejores resultados, sino que lo hace creando vínculos interpersonales extraordinarios en los miembros del equipo. Por otro lado, tal y como lo comentaba Mari, es muy importante que así como el líder debe ser consciente de su propósito, el equipo también debe tener claridad sobre lo que le da sentido a su existencia. Cuando el equipo le hace sentido el porqué de sus tareas y responsabilidades, va a explotar su máximo potencial. Otro elemento muy importante es lo que llamamos seguridad psicológica. Edmondson, profesora de Harvard, dice que el líder debe de ayudar a crear un clima donde los miembros del equipo se sientan seguros al contribuir con sus ideas, donde se sientan cómodos siendo quienes ellos son. Estas interacciones positivas permiten que los equipos se empoderen y compartan sin temor ideas innovadoras de cómo mejorar su trabajo. Un elemento más del equipo de alto desempeño es algo que llamamos flexibilidad del conocimiento. Al igual que en las organizaciones donde comúnmente encontramos estos temidos silos, donde cada área más o menos ve por sí misma, en los equipos debemos evitar este comportamiento. El líder debe de aspirar a crear un equipo con personas que tengan, sí, un alto nivel de especialidad en algún tema, pero que también tengan otros conocimientos que les permita colaborar dentro del equipo. Por otro lado, tenemos dos características más, la alineación y la autonomía. La alineación, el líder debe de ayudar a alinear al equipo, no solo en el qué, sino también en el cómo. Por ejemplo, si tenemos como proyecto construir una estructura que nos haga cruzar un río, se espera que la mitad del equipo no haga un túnel y la otra crea un puente. Es tan importante el cómo como el qué. Para cerrar esta respuesta, quiero recordarte que el autor Daniel Pink considera que un equipo de alto desempeño es aquel que es capaz de autogestionarse, entendiendo que la actual labor del líder es gestionar el entorno para que sus equipos sean capaces de autoorganizarse y crear el mejor escenario para poder delegar con confianza. Gracias a nuestros tres ponentes, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando sobre el liderazgo, entendido ya como una de las herramientas más eficaces para que una persona con un cargo directivo dentro de la industria, dentro de los procesos de producción contemporáneos, lleve a un equipo a alcanzar metas y propósitos definidos por la dirección, por la organización, con el fin de crear el mejor producto o el mejor servicio que ofrecer en un ambiente sumamente competitivo a nivel mundial. Y para ello contamos con el apoyo de tres grandes coaches, consultores, que son especialistas precisamente en administración, en recursos humanos y en desarrollo de habilidades. Ellos son Silvia García, directora de Actal Consultoría, que tiene más de 20 años de experiencia profesional como facilitadora y coach ejecutiva y de equipos para el desarrollo de habilidades de comunicación, liderazgo, formación de equipos y habilidades humanas para la interacción social.
A Silvia García le quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué papel juega la comunicación como vehículo para que los líderes empresariales enfrenten el escenario actual en las industrias? Bueno, pues la comunicación se vuelve muy importante porque es una competencia transversal que junto con la inteligencia emocional se vuelve en base para poder desarrollar muchas otras habilidades de los líderes, ¿no? Y tenemos que, bueno, la comunicación tiene que ser no violenta, es decir, que para poder ser efectiva tiene que ser también afectiva, y esto hace que los equipos se comprendan, se involucren, aprendan a coordinarse mejor, se acepten y entonces puedan mejorar su desempeño tanto actual como el futuro. Y es que realmente las actividades del líder principalmente son conversacionales. Estamos hablando, por ejemplo, que un líder requiere de planear, requiere también de poder dar a conocer y la visión compartida, requiere de negociar, de resolver conflictos, por ejemplo, de vender, de administrar proyectos, y todo esto requiere de comunicación. También se vuelve un arma muy importante para la gestión del cambio y sobre todo ahora la gestión del caos ante las situaciones que estamos enfrentando. Entonces vemos que la comunicación también tiene que ser muy transparente, sobre todo en estos tiempos, siempre lo ha sido, ahora también, de tal manera que no se generen problemas por no dar datos verídicos además, y que tampoco se comprometa la imagen del líder. Tiene que ser una comunicación que no deje huecos en los datos que se transmiten que lleven a suponer cosas que al rato generen problemas, ¿no? Y sí tiene que ser una comunicación hoy en día pues muy presente, o sea, hay que estar utilizando los diferentes medios de comunicación que tenemos para estar en continuo contacto. No es tiempo en que los líderes desaparezcan, sino por el contrario. Y bueno, hay que considerar que esta comunicación sea muy solidaria, sea muy positiva, sea muy amable, ayude también a motivar, pero que no sea tan exagerada que queramos tranquilizar a la gente de una manera muy fuerte, ¿no? Y bueno, desde luego también hay que tomar en cuenta que en estos momentos que pasamos la gente está cambiando y pasando por muchas emociones que pueden ser difíciles, como la tristeza, como la frustración, como el enojo, ¿no? Como el estrés. Y entonces esto hace que también al comunicarnos cueste o se pueda prestar para que la información que damos se interprete de manera distinta, y eso nos cause problemas en la comunicación, se genere pues un falso entendimiento de las cosas. Entonces hay que estar muy atentos a eso como líderes y recordar que también el lenguaje tiene la posibilidad de influir en las emociones de las personas para también llevarlas y moverlas hacia emociones más positivas. Muchísimas gracias, Silvia. Ahora, María Torres, quien también es una de nuestras ponentes en el tema de liderazgo, quisiera comentarles a ustedes que ella es química industrial, tiene maestría en administración de empresas y también es coach ejecutivo y personal, directora de MTI Coaching and Consulting. Su filosofía incluye una alta dosis de coaching hacia la persona y su equipo para obtener resultados sobresalientes. Esto es fundamental para poder desarrollar equipos de trabajo que logren alcanzar metas con una enorme entrega y dedicación, con la camiseta puesta, con decían antes, con la marca de la empresa, el logo o sus distintivos tatuados en la piel, sobre el pecho, en el corazón. Quisiera preguntarle, María, ¿cómo impacta en los resultados de una empresa tener un líder empresarial con liderazgo, con equipo comprometido hacia su líder, porque el líder sabe ejercer ese liderazgo? Bueno, la forma en la que impacta es la siguiente. Nosotros tenemos que el liderazgo personal genera confianza, logrando que con esto el equipo tenga relaciones sólidas con su líder. También se logra un mejor rendimiento en la empresa, ya que el líder tiene una visión global de lo que quiere, de tal manera que tiene una buena coordinación y eficiencia que le permite delegar asertivamente a su equipo.
también consigue un alto grado de motivación y satisfacción que le permitirá que su equipo humano sea más productivo, más proactivo y más profesional entre ellos mismos. Otra de las cosas que va a lograr es el mejorar la capacidad de trabajo de su equipo debido a la sinergia que ocurre entre ellos. Otra de las cosas es que contribuye a conseguir objetivos de una forma muy eficaz, ya que tiene un equipo comprometido para lograr estos objetivos. Y como último punto, les menciono que aumenta la competitividad al aumentar el rendimiento de cada uno de los miembros, de tal manera que puede lograr muchísimos buenos resultados. Espero que esto les sea de utilidad y un placer acompañarles el día de hoy. Muchísimas gracias, María. Nuestro tercer ponente es Osvaldo Carmona. Osvaldo es cofundador y director de Grupo Multiaventura, donde enfoca su energía en seguir siendo aliado de los líderes, ofreciendo nuevas experiencias presenciales y digitales para ayudar en la transformación de sus equipos, fortaleciendo competencias para la toma de decisiones y gestión del cambio en ambientes complejos. Sabemos que hoy en día muchas empresas están trabajando desde su matriz, desde su oficina central en otro país del mundo y se encuentran con industrias que están ubicadas, por ejemplo, en México, en horas de trabajo de la matriz, es decir, durante la noche mexicana. Y con todos estos retos se tienen que sacar adelante la producción especializada que es definida por los directivos de la empresa. Entonces, la pregunta para Osvaldo Carmona es: ¿qué consejos prácticos recomendarías usar a los líderes para que sus equipos se muevan hacia el alto desempeño y alcanzar metas? Empecemos por motivar a los líderes a buscar grietas en los procesos que no estén funcionando en sus equipos. Espacio desde donde puedan diseñar y ejecutar pequeños experimentos que sirvan para influenciar un cambio de comportamiento. A estos experimentos podemos llamar hacks, que no son otra cosa más que pequeños atajos culturales que pueden llegar a abrir diferentes puertas de entrada a la mejora de un equipo. Para dar ejemplos concretos, tomemos en cuenta una de las competencias más importantes en el liderazgo actual que mencionaron Mari y Silvia, la comunicación. Y me voy a basar en el modelo de la comunicación no violenta que mencionó Silvia, cuyo objetivo es mejorar la calidad de las conversaciones del equipo para abrir posibilidades de conexión y de colaboración. Para empezar, se recomiendan procesos de feedback cortos, es decir, no esperar las evaluaciones semestrales o anuales para brindar retroalimentación clara y oportuna. Dicho feedback debe de darse en un lenguaje respetuoso y basado en observaciones neutras, más no en juicios personales. Otro hack es diseñar juntas o reuniones en las que todas las personas puedan hacer uso de la palabra y ser escuchadas equitativamente. Por otro lado, se invita a los líderes a incluir en las conversaciones los sentimientos. Esto promueve la empatía en el equipo y permite la posibilidad de encontrar soluciones juntos a sus problemas. Ejemplo, comienza y termina las reuniones con lo que llamamos un check-in y un check-out, que no es otra cosa más que hacer preguntas como ¿cómo llegó a la sesión? ¿Cómo me voy? También, el líder debe asegurarse que cada persona del equipo exprese sus necesidades y promover que se generen acciones para satisfacerlas. Imaginen juntas donde la gente puede decir libremente frases como necesito claridad, certidumbre, tranquilidad o descanso. Si el líder detecta sentimientos como la frustración, el enojo, la ira, el desdén, es que hay necesidades que no están siendo satisfechas. Cuando hay un colaborador que expresa un no, hay que preguntarle cuál es tu sí y pensar juntos en la solución. Ojo, recordemos que el líder no es aquel que más sabe, sino aquel que sabe hacer las mejores preguntas. Si se fijan, estos hacks son acciones de bajo costo y de bajo riesgo. Invito a los líderes a probarlos y convertirse en verdaderos detectores de grietas en los procesos.
Para terminar, debo decir que la visión del líder es tener la intención que más que provocar un cambio de lenguaje, es provocar un cambio de disposición. Poseer una llave con la que el líder comenzará a llevar al equipo al alto desempeño y construir juntos la organización en la que ellos quieren vivir. Gracias. Muchísimas gracias a Silvia García, María Torres, Osvaldo Carmona, 3 grandes asesores, consultores de empresas, coaches empresariales. Y nuestro propósito es que todas las industrias ubicadas en nuestro estado Querétaro, en nuestro país, logren sus propósitos, produzcan bienes y servicios que ofrecer a un mercado sumamente competitivo a nivel mundial. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de video y de producción, lo mismo que el equipo de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias a Adrián Monroy con su equipo y gracias a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.